Dios les bendiga. Espero que estén teniendo un buen día. Hoy vamos a continuar con el libro de El liderazgo de Jesús, este estudio que hemos iniciado para motivar y capacitar a nuestros líderes. Así que bienvenido sea en esta grabación. Vamos a estudiar el cuarto día de la semana 2. El título de este capítulo es Experiencias, primera parte. Dice así: usted hoy verá cómo Dios obra en la historia para cumplir su voluntad. Examinará cómo Pablo vio su vida luego de conocer a Cristo. Aprenderá cómo Dios usa las experiencias para cumplir su voluntad. Hará una importante señal espiritual en su vida. El Dios de la historia. Dios es el Dios de la historia. Es en la historia donde Dios realiza sus planes. Él no solo es de entonces y allí. Él es Dios de aquí y ahora. El Creador es soberano de todos los hechos de la historia, y estos suceden como el Señor los permite u ordena. Toda la historia se centra en la encarnación de Jesús. Dios entró en ella para salvar a la creación de la penalidad de su pecado contra él. La palabra encarnación viene del término latín que significa en la carne. En Jesucristo, Dios se hizo carne. El Evangelio, de acuerdo con Juan, afirma que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Dios ha obrado siempre en su historia para llevar a cabo sus propósitos. Los líderes servidores confían en que Dios obrará en su historia para cumplir su plan en la vida de ellos. Las experiencias se convierten en el crisol para moldearlo a usted a su imagen. Los líderes servidores confían en que todo lo que le sucede y sus acontecimientos a su alrededor son parte del trabajo soberano de Dios en la creación. El apóstol Pablo. Observe la vida de Pablo. Saulo. Usted ya ha leído su expediente en el estudio del primer día. Vamos a hacer un inventario de las experiencias de su vida. Conteste las preguntas a medida que examine los pasajes de las Escrituras. Voy a leer las preguntas y la cita, y si usted desea contestarlas, le pone pausa a este video. Pregunta 1. ¿Dónde creció Saulo? Hechos 21:39. ¿A qué nacionalidad y ciudadanía pertenecía? Hechos 22:3 y versículos 25 al 29. ¿Dónde fue educado Pablo? ¿Quién fue su maestro? Hechos capítulo 21, versículo 17 y capítulo 22, versículo 3. Antes de su conversión, ¿qué hizo para tratar de detener la herejía del culto a Cristo? Hechos 22, versículos 4 y 5 y 1 de Corintios capítulo 15, versículo 9. ¿Qué muerte presenció él? Hechos 7, versículo 54 y capítulo 8, versículo 1. Hasta este punto de la vida de Saulo, ¿cómo usted describiría el trabajo de Dios en su vida? Aquí puede hacer una pausa y anotar la respuesta en su libro o en sus apuntes. Dios preparó a Saulo de Tarso para la labor única de llevar el Evangelio alrededor del mundo, a todos los grupos étnicos mediante las experiencias de su vida. Pablo nació judío y tenía los derechos y privilegios de un ciudadano romano. Como judío, conocía la relación del pacto de Dios con Israel. Había aprendido la historia de la relación de Dios con su pueblo. Conocía y confiaba en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ser ciudadano romano le concedía disfrutar de todas las ventajas legales y culturales de su ciudadanía. Pablo tenía la mejor preparación que la población judía podía ofrecer. Estudió con uno de los mejores maestros judíos de su época. Aprendió las escrituras del Antiguo Testamento, cómo interpretarlas y aplicarlas a la vida. Aunque en sus primeros años Saulo no llamó a Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, Dios usó todas las experiencias de la vida de este hombre como cimiento para lo que vendría después en la vida del apóstol. Saulo comenzó a atacar a los seguidores de Cristo cuando escuchó que le llamaban el Mesías. Lo hizo por ser un líder del pueblo de Israel. El temperamento de Saulo lo llevó a avanzar hacia su meta, que era perseguir a la iglesia con fervor y convicción.
Sin embargo, Dios tomó todas las experiencias positivas y negativas de este hombre y las utilizó para su gloria. El Señor transformó el celo de Saulo, que lo hacía destruir la iglesia, en una pasión por edificarla a través de un encuentro con el Señor resucitado. Esta es la diferencia que Dios hace en la vida de una persona. Dios y sus experiencias. Dios puede usar los sucesos de su vida para ayudarlo a cumplir su voluntad. El Señor puede moldearlo y convertirlo en una herramienta de su gracia. Cuando Jesús entra en su vida, lo convierte en una nueva criatura para cumplir así con sus propósitos. Pablo creyó que su experiencia en el camino a Damasco fue lo que marcó el cambio de su vida. Cada vez que narraba su historia, contaba esta experiencia espiritual. Lea el testimonio de Pablo en Hechos capítulo 22, versículos del 3 al 21. Haga un resumen de todo lo sucedido en la vida de Pablo a partir de este testimonio. Vamos a leer 3 preguntas y usted le hace pausa al video para contestarlas. Número 1. La vida de Pablo antes de conocer a Jesús. Hechos capítulo 22, versículos del 3 al 5. Número 2. Su experiencia de conversión y llamamiento. Hechos capítulo 22, versículos del 6 al 16. Y número 3. Su vida desde que encontró a Cristo. Hechos capítulo 22, versículos del 17 al 21. Henry Blackaby llamaba señales espirituales a los sucesos como los de la conversión de Pablo. Él dice que una señal espiritual ayuda a identificar un tiempo de transición, decisión o dirección cuando sé claramente que Dios me ha guiado. Una señal espiritual nos recuerda que Dios está obrando en nuestra historia. Recordarlo ayuda a ver la obra de Dios en nuestra vida y cómo Él está desdoblando su plan para nosotros. Veamos las señales espirituales en la vida de Simón Pedro. Vamos a leer 6 pasajes bíblicos y usted va a escribir qué señales espirituales hay en la vida de Pedro. Le puede poner pausa después de cada cita o pasaje bíblico para que usted conteste esta pregunta. ¿Qué señales espirituales hubo en la vida de Pedro? Pasaje número 1, Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 18. Número 2, Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30. Número 3, Marcos capítulo 14, versículos del 66 al 72. Número 4, Juan capítulo 21, versículos del 15 al 22. Número 5, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Número 6, Hechos capítulo 10, versículos del 9 al 38. Dios definió su voluntad para Pablo y Pedro cuando ellos lo encontraron en la historia. Jesús hará lo mismo en su vida. Una señal personal. Entre los grados 11 y 12 de la enseñanza secundaria, fui con mi grupo de jóvenes a un viaje misionero. Fuimos a la reservación india de los Navajos, en Nuevo México, a dirigir las escuelas bíblicas de vacaciones y hacer trabajos de construcción en las iglesias. Era todo lo que se esperaba que fuera un viaje de ese tipo. No existían baños interiores. Íbamos en auto hasta el pueblo para poder bañarnos en el gimnasio de la escuela local. Durante 1 hora, viajé con mi grupo a través del desierto para llegar al poblado donde teníamos nuestra escuela bíblica de vacaciones. Recuerdo que le hablé de mi fe a un muchacho indio navajo que recibió a Cristo como su Salvador. La noche del jueves de esa semana, antes de los cultos de avivamiento que teníamos bajo una carpa, caminé hacia el desierto. Rayos y truenos se veían y escuchaban sobre las mesetas que rodeaban el lugar donde estábamos acampando. Sentí la presencia de Dios. Percibí que Él me hacía una pregunta simple. ¿Qué te gusta hacer? Contesté. Estar con los cristianos haciendo tu trabajo. Dios dijo, entonces ve y hazlo. Lo hice. Ese domingo por la noche, cuando llegamos a casa y comentamos nuestras experiencias en la iglesia,
fui al frente para ofrecer mi vida al servicio de Dios. Cambié mis planes de estudio. Me inscribí en una universidad cristiana y comencé a prepararme para ser ministro del Evangelio. Esa señal espiritual configuró mi vida. Me ayudó a decidir a qué universidad asistiría, qué cursos escoger y la senda que mi vida tomaría. Aún escribiendo esto, recuerdo la profunda seguridad que sentí al saber que Dios tenía un plan especial para mi vida. Él se preocupó lo suficiente para irrumpir en la historia y revelarme ese plan. Sus señales espirituales. Usted ha tenido experiencias similares en la vida en la que Dios le ha expresado claramente su voluntad. Él irrumpió en la historia y usted sabe que le habló. El Señor puede haberle confirmado una decisión que había hecho. Puede haberle revelado algo nuevo acerca de quién es Él. Dedique un momento para describir alguno de sus encuentros más importantes con Dios. Puede escribir estos acontecimientos o contarlos a alguien en su grupo de estudio. Si lo hace en el espacio a continuación, hágalo como si le estuviera narrando a un amigo los cambios operados en esos momentos. Comience con la experiencia de su salvación. No se preocupe si no tiene una historia dramática en el desierto. Dios obra en los hechos diarios para moldearlo a su semejanza. Las señales espirituales pueden ser cualquier cosa, desde un arbusto ardiendo hasta el contacto de un suave niño. A continuación, usted escribirá sus señales espirituales y le pondrá una pausa al video. Mis señales espirituales, sucesos que cambiaron mi vida. Si usted no ha tenido un encuentro con Cristo, un cambio de vida del cual escribir, considere su relación con Jesús como Señor y Salvador. Sepa que usted será salvo si confiesa sus pecados y clama en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Hable con el líder de su grupo, pastor o un amigo cristiano. Sumario. Los acontecimientos suceden según Dios los permite o ordena que ocurran. Los líderes servidores confían en que Dios obra en sus vidas. Dios usó las experiencias de Saulo en preparación para su trabajo como embajador del Evangelio. Dios permitió en la vida de Pedro que daran varias señales espirituales para confirmar su voluntad para el pescador. Un encuentro con Dios puede transformar cada experiencia personal para la gloria de Dios. Al margen de la página 52, dice lo siguiente. Veamos otra vez el versículo para memorizar esta semana. En esta ocasión, con más palabras omitidas. Trate de completarlo sin buscar atrás. Recuerde que el versículo para memorizar es: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dedique ahora unos momentos para escribir algunas oraciones referentes a lo que Dios le ha dicho esta semana, a través de este versículo, y cómo esas palabras tienen más significado para su vida. Muy bien, hasta aquí es el estudio del día 4 de la semana 2. Espero que haya sido de bendición para su vida. Y le recuerdo que este estudio lo estamos haciendo para prepararnos como líderes para la obra del ministerio en el que Dios nos ha llamado. Que todo lo hacemos para alcanzar a uno más, para ministrar a uno más, para discipular a uno más, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Hasta el próximo estudio.